llamo Marco. Tengo 58 años. Viudo. Y, en parte, alguna vez fui lo que muchos llaman el padre perfecto. El tipo de hombre del que la gente dice demasiado bueno para este mundo. Hace 15 años, mi esposa Eloís murió tras una dura batalla contra el cáncer. Desde entonces, crié solo a nuestro único hijo, Daniel. Hice todo por él. Cociné, limpié, fui a campamentos, tomé sus fotos de graduación, pedí préstamos, pagué deudas, cubrí su matrícula universitaria, incluso le pagué el primer alquiler. A veces, con solo unas monedas en el bolsillo. Pensé que eso era ser padre, pero quizá solo creé a alguien que aprendió a recibir, nunca a devolver. Daniel tiene ahora 30 años. Es exitoso, bien parecido, comprometido con una joven hermosa llamada Savannah. Bastó una sola mirada para saber que ella traía problemas. La conocí por primera vez en un bar. Ni siquiera se molestó en estrecharme la mano. La segunda vez fue en la cena de Acción de Gracias, en casa de mi hermano. Pasó toda la velada en TikTok, mirando con desprecio el pavo como si fuera una reliquia prehistórica. Pero lo dejé pasar. Siempre lo hacía. Porque Daniel parecía feliz. Y yo estaba demasiado acostumbrado a callar por la felicidad de los demás. Ese fin de semana, Daniel y Savannah vinieron a quedarse a mi casa. Preparé todo. Sábanas limpias, toallas dobladas, el aroma a limón llenando la sala. Incluso ordené su pizza favorita. Por supuesto, yo pagué. Al día siguiente, me levanté temprano para preparar el desayuno. Panqueques, tocino crujiente, café recién hecho. Daniel durmió hasta casi el mediodía. Savannah bajó, tomó un par de bocados y preguntó si había aguacate. Su tono era el de una clienta molesta en un resort de tercera. Aún así, sonreí. Le preparé un jugo de naranja. Esa tarde, mientras cocinaba lasaña, el plato favorito de Daniel, Savannah entró en la cocina. Pensé que vendría a ayudar. En lugar de eso, se acercó. Me empujó suavemente pero con firmeza contra la encimera y susurró con voz cortante. «Escuche, viejo. En cuanto nos casemos, usted va directo al asilo más barato que encontremos. Daniel está harto de cargar con un estorbo inútil como usted». Me congelé. El corazón me martillaba en las sienes. Quería pensar que lo había imaginado, que era una broma. Entonces Daniel entró. Me miró. Yo lo miré esperando que dijera algo, que me defendiera, pero solo asintió. «Es cierto, papá. Necesitamos la casa más que a ti». La cocina se volvió un bloque de hielo. Volví al sartén. Revolví la salsa. Agregué orégano. Como si nada hubiera pasado. Porque si dejaba caer la cuchara, sabía que no me levantaría jamás. Pero no me rompí. Serví la cena con una sonrisa. Les pregunté por los planes de boda. México. Les ofrecí ayuda. Me dijeron que no. Lavé los platos mientras ellos salían a ver amigos. Esa noche, solo en la cocina. Ya no era Marco, el padre. Era Marco, el hombre descartado por su propio hijo. Y fue entonces cuando decidí, no más. Esa noche, cuando Daniel y Savannah regresaron riendo y algo ebrios, fingí dormir. Pero escuché todo. «¿De verdad cree que va a quedarse aquí para siempre?», rió Savannah. «No estoy segura de si su seguro de vida sigue activo, pero si lo está, eso nos llevaría directo a México, cariño. El fuego que antes era dolor, ahora era ira, silenciosa, decidida». A la mañana siguiente, me levanté más temprano que nunca. Preparé el desayuno. Les sonreí. Les deseé suerte con la boda. Me despedí con la mano mientras se marchaban. Pensaban que seguiría callando. No sabían que Marco, el de siempre, murió anoche. A las 10 en punto, hice la primera llamada. «Henry, mi hermano mayor. Ven a casa esta noche», dijo. «Empezamos ahora». La segunda llamada fue a un viejo amigo abogado. Le pedí asesoría urgente. Me dio cita para el día siguiente. La tercera llamada fue al banco. Revisé mis cuentas. Cancelé todos los accesos de Daniel. Y descubrí los movimientos. Pequeñas transferencias de 200, 350, $410. Más de 7.000 en total. Daniel había saqueado nuestras cuentas por emergencias. No sentí dolor. Sentí claridad. Esa noche, Henry me recibió con un abrazo. «Así que el viejo Marco finalmente levantó la cabeza, ¿eh?». Reí por primera vez en años. Durante los siguientes 3 días, hablé con un abogado de bienes. Me ayudó a transferir la propiedad de la casa
a un fideicomiso irrevocable. Legalmente ya no era mía, pero tenía derecho a vivir allí de por vida. Daniel no podría tocar ni un ladrillo. Un asesor bancario. Cerré todas las cuentas, cambié claves y eliminé a Daniel de cualquier acceso. Un agente inmobiliario, para confirmar que el valor de mi terreno se había triplicado. Más de lo que Daniel jamás soñó. Y no me detuve allí. Contraté a un detective privado, un chico que solía ser el hijo travieso de una colega mía. Yo lo ayudé una vez a salir de problemas en la escuela. Ahora era un profesional, y me entregó un informe. Savannah había estado casada 2 veces. Ambos hombres, mayores de 50. Ambos terminaron arruinados. Y el segundo, aún era su esposo. Se llamaba Steve. Vivía a 2 horas de aquí. El cuarto día, los invité a cenar. Tengo buenas noticias, dije por teléfono. Quiero hablar del futuro. Savannah parecía emocionada. Daniel me agradeció por haberlo pensado mejor. Pensaban que iba a entregarles mi casa. No sabían que estaba por llover una tormenta de verdades. Pasé todo el día limpiando cada rincón de la casa. Saqué las copas de cristal que llevaba años sin usar. Pulí los cubiertos de plata. Coloqué el mantel blanco que Eloís solía guardar solo para ocasiones especiales. Encendí unas velas. No porque fuera una celebración, sino porque iba a necesitar luz para que se viera con claridad la oscuridad que estaba a punto de ser revelada. Preparé estofado de ternera con puré de papas, el plato favorito de Daniel cuando era niño. También horneé pan casero, el que siempre llenaba de mantequilla mientras sonreía como si no existiera otro lugar más feliz que mi mesa. Quería que recordara lo que estaba sacrificando. A las 6:30 llegaron los primeros invitados, mi hermano Henry y su esposa Kate. Luego mi sobrina Riley y su esposo Tomás. Después doña Clara, mi vecina de toda la vida, que había visto a Daniel crecer desde que usaba pañales. Y finalmente, los invitados sorpresa, el señor y la señora Grant, los padres biológicos de Savannah, a quienes había localizado gracias al informe del detective. Al verlos entrar, mi corazón se encogió. Estaban temblorosos, confundidos, pero decididos. Gracias por venir, les dije, entregándoles una taza de té caliente. Hoy se cierra un ciclo. A las 7:00 en punto, el auto de Daniel apareció en la entrada. Savannah bajó primero, con su vestido ajustado y cara de fastidio. Daniel iba detrás, con la típica expresión de quien no sospecha nada. Al abrirles la puerta sonreí. «Pasen. Los estábamos esperando». Savannah frunció el ceño al ver los zapatos alineados en el recibidor. Reconoció a algunos. «¿Quién más está aquí?» «Familia», dije, y la invité a pasar. Al entrar al comedor, sus ojos se clavaron como cuchillos en la mesa y en quienes la rodeaban. Los padres de Savannah se levantaron lentamente. «Vanna», susurró la señora Grant, con la voz temblorosa. «¿Eres tú?» Savannah retrocedió un paso. Daniel giró la cabeza hacia ella, desconcertado. «¿Qué significa esto?», preguntó. «No tengo idea», respondió ella, intentando recomponerse. «Estos son mis padres biológicos. No los he visto en años». «¿Y por qué están aquí?», insistió Daniel con el ceño fruncido. «Porque yo los invité», dije, mientras me dirigía al centro de la mesa. «¿Qué demonios está pasando, papá?», dijo Daniel, su tono ya no tan confiado como de costumbre. Me aclaré la garganta y hablé con la serenidad de quien ha esperado demasiado tiempo para ser escuchado. «Esta noche no es solo una cena, Daniel. Es una rendición de cuentas, una historia que necesita ser contada desde el principio, para que todos aquí entiendan qué clase de verdad ha estado escondida bajo esta casa». Nadie se movió. Solo el tic-tac del reloj en la pared y el parpadeo tímido de las velas acompañaban mis palabras. Conté todo, desde la conversación en la cocina con Savannah, hasta las risas que compartieron pensando en enviarme a un asilo. Les hablé de las transferencias bancarias, del fideicomiso, de las investigaciones, del informe del detective, de los 2 matrimonios de Savannah, de Steve, y del fraude emocional que habían tejido entre ambos. A medida que hablaba, Savannah enmudecía. Daniel se iba encogiendo en su asiento. «Aquí tengo pruebas», dije, levantando una carpeta. La pasé por la mesa. Copias de los estados de cuenta, capturas de pantalla de conversaciones, certificados de matrimonio, todo. La señora Grant se llevó las manos a la boca. El señor Grant, con voz grave, dijo: «No podemos creer en qué te has convertido, Vanna. Pensamos que habías muerto».
que alguien te había hecho daño, pero fuiste tú quien desapareció, con el dinero de tu segundo esposo. Daniel se giró hacia Savannah, boquiabierto. ¿Qué? ¿Estuviste casada con otro hombre? ¿Y no te divorciaste? Savannah se levantó de golpe. Esto es una trampa, un circo. No tienen derecho a juzgarme. No, Savannah, respondí con calma. Esto no es un juicio, es un espejo, para que te mires. Daniel bajó la cabeza. Estaba temblando. Papá, no sabía nada. Lo juro. Me equivoqué. Me dejé llevar. Pensé que tú siempre estarías ahí. Lo miré a los ojos. Daniel, esta noche no estás aquí para pedirme perdón. Estás aquí para entender que tu padre ya no será el salvavidas de tus naufragios. Silencio. Absoluto. Savannah se marchó. Nadie la detuvo. Daniel se quedó. En la mesa. Solo. Nos quedamos todos callados. Doña Clara le puso la mano en el hombro. No es tarde para empezar de nuevo, hijo, dijo ella. Pero sabía que ese empezar de nuevo no sería fácil. No para él. No conmigo. Esa noche, después de que todos se fueron, Daniel pidió quedarse. Dijo que solo quería limpiar la cocina. Lo dejé hacerlo. Y cuando acabó, me miró una última vez antes de irse. No merezco tu perdón, papá. Pero si algún día me dejas mostrarte que puedo ser mejor, solo dímelo. No respondí. Solo asentí. Y cerré la puerta. Durante los días que siguieron, la casa se sintió más vacía de lo habitual, pero por primera vez en años, esa soledad no dolía. Era una calma diferente. Una que nacía del fin de una farsa. Me levantaba temprano. Caminaba por el jardín que Eloís tanto amaba. Regaba las plantas con manos más seguras. Ya no había que complacer, solo cuidar. El teléfono permaneció en silencio durante 3 días. Sin mensajes de Daniel. Sin llamadas de disculpa. Y eso, lejos de molestarme, me permitió respirar. Era su turno de enfrentar lo que había sembrado. El cuarto día, mientras recogía hojas secas junto al naranjo, escuché los pasos. Suaves, pero inseguros. Me di la vuelta y lo vi. Daniel, de pie junto al portón, sin atreverse a entrar. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí con la cabeza. No abrí los brazos. No sonreí. Solo lo dejé entrar. Caminamos en silencio hasta la parte trasera del jardín. El lugar donde solíamos hacer asados cuando mamá vivía. El lugar donde él me pidió que le enseñara a andar en bicicleta. Se sentó en una de las sillas viejas de madera. Yo en la otra. Por varios minutos, ninguno dijo una palabra. Solo el viento hablaba, entre las hojas y los suspiros que ambos tratábamos de esconder. Estoy trabajando en mí, dijo, finalmente. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero también sé que ya no soy el mismo de hace una semana. Ni quiero volver a serlo. Saqué una pequeña libreta del bolsillo y la puse sobre la mesa. ¿Esto qué es?, preguntó. La lista de cosas que me debes. Económicamente. Emocionalmente la deuda es otra historia. Daniel abrió el cuaderno. Lo hojeó en silencio. Pensé que me habías olvidado, dijo en voz baja. No, hijo, pero decidí dejar de salvarte, porque cada vez que lo hacía, tú te alejabas más de ti mismo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró como la noche de la cena, no de forma impulsiva. Lloró como quien acepta que se ha roto y quiere empezar a recoger los pedazos. ¿Qué quieres que haga, papá? Dime. Por favor, quiero volver a ser alguien de quien te sientas orgulloso. No quiero palabras, Daniel. Quiero actos. Comienza desde lo simple, desde el suelo, desde aquí, dije, señalando el jardín. Le di una pala, unos guantes y una lista de tareas. Quitar la maleza, reforzar la cerca, ayudar a doña Clara con sus bolsas del mercado. No para mí, para él, para que recordara lo que es construir. Durante semanas, venía cada mañana. No pedía entrar a la casa. Solo tocaba la puerta trasera. Recibía sus tareas y las cumplía. A veces en silencio. A veces entre conversaciones rotas y pausas largas. Pero cada día, su espalda se enderezaba un poco más. Un mes después, me dejó un sobre en la mesa del jardín. Dentro había un cheque, parte del dinero que había tomado sin permiso. También había una nota. Todavía me falta mucho, pero gracias por dejarme empezar. No respondí con palabras. Al día siguiente, lo esperé con 2 tazas de café. Se las entregué sin decir nada. Se sentó conmigo. Por primera vez desde que todo estalló,
Compartimos silencio, no como enemigos, sino como dos hombres tratando de reconstruir algo con dignidad. Esa tarde, mientras él podaba el seto del frente, me senté en el porche y tomé una decisión: dejar que la puerta se mantuviera entreabierta, ni cerrada por el rencor, ni abierta por la ingenuidad, solo entreabierta, para que él tuviera que tocar cada vez que quisiera entrar, no por castigo, sino por respeto. La rutina con Daniel se fue instalando como el sonido del viento entre los árboles, constante, discreto, pero siempre presente. Cada mañana llegaba puntual, a veces con una bolsa de pan dulce, otras con las manos vacías pero los ojos llenos de ganas. Nunca pedía nada, solo trabajaba, limpiaba el jardín, reparaba cosas que llevaban años sin atención, arregló las bisagras del portón, lijó las ventanas, pintó la barda de la entrada. No hacía alarde de nada, solo lo hacía, como si el sudor fuese su forma de rezar. Yo observaba, a distancia, con cautela, porque el corazón de un padre traicionado no se cierra de golpe, pero tampoco se abre por nostalgia. Un día, al terminar de arreglar una sección del techo, bajó la escalera, se secó la frente y me dijo: «Papá, ¿puedo quedarme esta noche? No dentro de la casa, afuera, en el porche, solo quiero estar cerca». Miré sus manos sucias, sus ojos bajos. No respondí. Entré, traje una manta y la dejé sobre la silla del porche. «Aquí tienes. El cielo estará frío esta noche». Él sonrió, no por victoria, sino por gratitud, y por primera vez comprendí que no estaba fingiendo, que había aprendido algo que ninguna reprimenda podría enseñarle. Esa noche me desperté por el sonido de un ligero sollozo. Me acerqué a la ventana y lo vi ahí, sentado, mirando al cielo, abrazando sus propias rodillas. No salí. No quise interrumpir su dolor. A veces, el silencio es el único espejo que nos muestra el alma. Al día siguiente, no hablamos del llanto. Solo tomamos café. Él me ayudó a cortar leña, y por primera vez desde que todo comenzó, reímos. No mucho, no estruendosamente, pero fue una risa sincera, una grieta en el muro. A mediados de mes, Daniel llegó con un sobre. «Papá, esto es para ti. No es dinero. Son cartas. Cosas que nunca te dije. Cosas que necesito que leas. Pero no hoy. Léelas cuando estés listo». Lo tomé. Lo guardé sin abrir. «Gracias», fue todo lo que dije. Pasaron 2 semanas antes de que tocara ese sobre. Lo hice una noche de lluvia, cuando el viento golpeaba las ventanas como si alguien llamara desde fuera. Dentro había 5 cartas. Una por cada etapa de su vida: la infancia, la adolescencia, la universidad, la muerte de su madre y la traición. Cada letra estaba cargada de torpeza y verdad. Me habló de sus miedos, de cómo me admiraba pero nunca se sintió capaz de estar a mi altura, de cómo la ausencia de su madre se convirtió en rabia muda, de cómo se dejó envolver por la voz dulce de una mujer que solo quería vaciarlo, y vaciarme a mí. Y al final, escribió: «No quiero recuperar tu casa, ni tu dinero, ni tu perdón. Quiero recuperar mi reflejo, ese que un día vi en tus ojos cuando me dijiste que era tu mayor orgullo. No me devuelvas nada, solo déjame demostrar que puedo ganarlo de nuevo». Cerré el sobre y lloré, no por tristeza, sino porque en esas palabras había esperanza. La mañana siguiente, antes de que él llegara, coloqué una nota en la puerta trasera. «La puerta ya no está entreabierta. Está abierta, pero esta vez no entras como hijo, entras como hombre. Bienvenido». Cuando llegó y la leyó, no dijo nada. Solo entró, se sentó frente a mí, me miró y me ofreció una taza de café, como si, finalmente, entendiéramos lo mismo, que las segundas oportunidades no se piden, se trabajan y se honran. Daniel no volvió a cruzar la puerta como el muchacho caprichoso que una vez fue. Esa mañana, después de ofrecerme el café, se quedó en silencio, mirando mis manos. Las mismas manos que lo levantaron cuando se cayó en bicicleta, las que prepararon sus desayunos, las que enterraron a su madre. «¿Puedo quedarme unos días, papá?», preguntó. «No necesitas pedirlo», le respondí. «Pero el tiempo aquí no es un refugio, es una siembra». Se instaló en el cuarto del fondo, el que usaba Eloís como espacio de costura. No tocó nada que no fuera necesario. Cada noche preparaba la cena. No era gran cosa: arroz, verduras, a veces sopa.
pero lo hacía sin esperar elogios. Empezamos a cenar juntos, en silencio. No como una familia feliz, sino como dos náufragos compartiendo un mismo pedazo de madera. Con cautela, pero con respeto. Una noche, después de terminar su plato, Daniel me miró y dijo: «Fui un imbécil, cegado por lo fácil, por lo inmediato, por alguien que me hizo sentir poderoso mientras en realidad me vaciaba por dentro». Asentí, sin interrumpirlo. Savannah no era el problema, era el espejo. Y yo odié lo que vi reflejado. «¿Y ahora?», pregunté. «¿Qué ves cuando te miras?» «Un hombre en construcción, con ruinas a los pies pero con ganas de volver a levantar paredes, no para esconderse, sino para sostener». No respondí. Solo serví otra taza de café. Esa era nuestra manera de decir «te escucho». Días después, Daniel me trajo un cuaderno. En la tapa había escrito con letras torpes: «Plan de redención». Dentro detallaba cosas concretas. «Pagaré lo que tomé, aunque me lleve años. Volveré a estudiar, no por un título, sino por disciplina. Ayudaré en el barrio, con los niños, con los ancianos. Y cada mes te rendiré cuentas, como un socio rendiría a su mentor». Lo leí sin emitir juicio. Cerré el cuaderno y se lo devolví. «Entonces empieza», le dije. Al día siguiente, Daniel fue a hablar con el padre Miguel, de la parroquia local. Se ofreció como voluntario en la cocina comunitaria. Lavó platos, sirvió sopa, limpió baños. No pidió que lo vieran, pero yo lo supe, porque cada noche volvía con las manos cansadas y los ojos más tranquilos. Una tarde, Henry vino a visitarnos. Al ver a Daniel en el jardín, limpiando la fuente, se detuvo. «Mira nada más. El niño pródigo versión obrera», bromeó. Daniel no se ofendió, solo se acercó y le tendió la mano. «Gracias por cuidar a mi padre cuando yo me olvidé de hacerlo». Henry lo miró largo. Luego le dio un abrazo. «Haz que valga la pena, muchacho, porque esta vez no hay red de seguridad». Daniel asintió y volvió al trabajo. Esa noche me trajo una pequeña maceta con una planta de lavanda. «Mamá decía que su olor limpiaba el alma», dijo. La coloqué en la ventana de la cocina. Cada vez que el viento entra, la fragancia me recuerda que aún en la tierra más maltratada, algo bueno puede florecer. Era una mañana de marzo cuando lo supe. Había llegado el momento de cerrar el círculo. El jardín comenzaba a llenarse de brotes nuevos. El árbol de naranjas que plantamos Eloíse y yo en nuestro primer aniversario por fin mostraba señales de vida después de años de silencio. No era casualidad. Daniel salió al patio con las botas llenas de tierra, un balde en la mano y una sonrisa discreta que no me había mostrado desde los 16 años. «Hoy toca podar el limonero, ¿no?», asentí. Trabajamos codo a codo, sin palabras grandes, solo con el sonido del esfuerzo compartido. Por la tarde, mientras él barría las hojas secas, lo llamé al porche. «Daniel», dije, «quiero que sepas algo. No estoy esperando a que seas perfecto. Solo quiero que seas sincero, constante, humilde. No por mí, por ti». Él bajó la mirada. Luego alzó los ojos, con una claridad que solo el dolor puede afilar. «No quiero volver a ser quien fui, ni por un segundo». Le tendí un sobre. «Esto es tuyo. Es la carta que tu madre escribió para ti antes de morir. Nunca te la di. No creí que estuvieras listo. Hoy sí lo creo». La tomó con manos temblorosas. No la abrió delante de mí. Caminó hacia el viejo banco junto al limonero y la leyó en silencio. Cuando terminó, se quedó allí sentado mucho tiempo, como si las palabras de Eloís fueran una caricia que había esperado toda la vida. Esa noche, Daniel cocinó espagueti con salsa casera y una botella de vino económico pero decente. Al brindar, levantó su copa y dijo: «Por mamá, que siempre creyó en nosotros. Por ti, papá, que nunca te rendiste. Y por mí, que aún estoy aprendiendo a merecerlo». No respondí. Solo toqué mi copa con la suya y sonreí. En los días siguientes, Daniel comenzó a escribir. No cartas, no disculpas, una bitácora, sobre lo que significa reconstruirse desde los escombros. Me leía fragmentos mientras regábamos las plantas o pelábamos papas. Algunas veces llorábamos, otras reíamos. Pero siempre, siempre escuchábamos. Cuando terminó su manuscrito, lo tituló «Donde florece la esperanza».
Me pidió que lo leyera antes de enviarlo a una editorial local. No fue una historia perfecta, fue una historia verdadera. Y por eso, hermosa, hoy, Daniel ya no vive en casa. Tiene su propio apartamento modesto a unas cuadras. Viene cada fin de semana. No con exigencias, sino con pan recién hecho, una lavanda nueva para la ventana, o simplemente con ganas de compartir silencio. A veces, caminamos juntos por el barrio. Me presenta como mi padre, el hombre más terco y valiente que conozco. Yo sonrío, sabiendo que esa terquedad nos salvó. He vuelto a escribir también. No cartas, no diatribas, solo pensamientos sueltos sobre segundas oportunidades. Las llamo semillas de Marco. Una de ellas dice: un árbol no maldice la tormenta, solo hunde más hondo sus raíces para que cuando pase el viento, aún quede algo donde colgar la esperanza. Si estás leyendo esto y alguna vez sentiste que te traicionaron, que te rompieron, que te usaron hasta dejarte vacío, no olvides esto. Puedes reconstruirte, puedes levantarte, puedes volver a florecer. Gracias por haberme acompañado en esta historia. Si tocó tu corazón, deja tu voz en los comentarios. Comparte este relato con alguien que necesite una señal. Y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia donde la verdad, aunque duela, siempre tiene la última palabra. Hasta entonces, sigue sembrando, porque algún día todo florece.